Bienvenidos a la primera edición del año de Una Semana en el Mundo, el programa, ya lo saben, de France 24, donde analizamos los temas que marcan la actualidad. Y 2025 inició con muchísimas noticias. Hemos tenido que hacer una difícil selección, más difícil que nunca, que vamos a empezar por Venezuela, donde tras horas de incertidumbre y ante el rechazo de gran parte del mundo, Nicolás Maduro ha tomado posesión para un tercer mandato. En Estados Unidos arde California y a 10 días de volver a la Casa Blanca, Trump, que amenaza con anexionar Canadá, Groenlandia y el Canal de Panamá, se ha convertido oficialmente en el primer presidente electo en ser sentenciado por cargos penales. Su mano derecha, Elon Musk, es acusado por varios líderes europeos de injerencia en asuntos internos por su abierta militancia por la extrema derecha global. Y en Ecuador, Daniel Noboa ha dejado el país en manos de una presidenta encargada durante 4 días. Bien, para analizar el convulso panorama internacional con el que iniciamos 2025, contamos aquí en el estudio de France 24 nuevamente con Héctor Estepa. Ya lo conocen seguramente, él es corresponsal internacional independiente con amplia experiencia y conocimiento de la política del continente americano. También tenemos con nosotros a Jean-Freddy Gutiérrez Torres, periodista y director de Cocuyo Chequea y profesor de periodismo de datos y ciudadanías digitales de la Universidad Sergio Arboleda. También desde Washington nos acompaña Juan Esteban Silva, él es corresponsal internacional para W Radio y colaborador para el diario El País y El Observador Uruguay. Muchísimas gracias a los tres por aceptar la invitación de France 24. Les propongo que iniciemos directamente este programa hablando de Venezuela a la espera de lo que pueda ocurrir en las próximas horas y tras días de tensión e incertidumbre. Finalmente, la oposición no ha podido cumplir su promesa de posesionar a Edmundo González Urrutia como presidente del país. De hecho, no llegó ni siquiera a territorio venezolano este viernes. Ha sido Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional quien ha jurado el cargo para un tercer mandato a pesar de la falta de reconocimiento de gran parte del mundo. A mí no me ha colocado como presidente el gobierno de los Estados Unidos ni los gobiernos proimperialistas de la derecha latinoamericana. A mí no me ha colocado la oligarquía de los apellidos. Vengo del pueblo, soy del pueblo y mi poder emana de la historia y del pueblo. Y al pueblo me debo en vida completa, en cuerpo y en alma. Escuchemos ahora las palabras del opositor Edmundo González Urrutia. Hoy, en Caracas, Maduro ha violentado la Constitución y la voluntad soberana de los venezolanos expresada el 28 de julio. Consuma un golpe de Estado. Se autocorona dictador. No lo acompaña el pueblo, no lo acompaña ningún gobierno que se respete como democrático. Solo los dictadores de Cuba, el Congo y Nicaragua. Sigo trabajando las condiciones para mi ingreso a Venezuela y asumir, como lo manda la Constitución y me lo ha ordenado el pueblo, la presidencia de la República y la comandancia en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Para hablar de Venezuela se nos une a la conversación desde Caracas nuestra enviada especial y también jefa de corresponsales de France 24 en español, Herminia Fernández. Herminia, un gusto saludarte desde este lado de la cámara. Todos queremos saber, ¿no?, cuál es la situación en Caracas, en Venezuela, tras esta jornada que ha venido antecedida por muchos momentos de incertidumbre y que finalmente se ha resuelto, ¿no?, con Nicolás Maduro tomando posesión y la oposición teniendo un rol muchísimo más tímido, ¿no?, del que se esperaba. Sí, Rosa, en mi opinión personal era muy fantasioso pensar que Edmundo González podía llegar y tomar la posesión, y al final lo hizo Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional. Era evidente que el gobierno de Nicolás Maduro estaba preparado para no dejarlo entrar al país. Desde principios de enero, digamos, blindó de alguna manera al país, poniendo militares y órganos de seguridad a lo largo y ancho de las fronteras. Y bueno, finalmente en la mañana la noche de ayer decidió también cerrar la frontera con Colombia y el espacio aéreo con Colombia, que esto, bueno, señala, o quizás ya tenían indicios de que quizás era por allí por donde iba a entrar Edmundo González. Gran parte de la oposición, de los seguidores de la oposición, por supuesto, se sienten mal porque pensaban que podría pasar algo. Yo tengo acá varios días y definitivamente ese no es el ambiente que se sentía. Ayer estuve en la marcha del oficialismo y un
un poco en la marcha de la oposición, esta que convocaron ambos el día antes, y cada quien con su punto de vista, con esta división que existe en el país política desde hace más de 25 años, cada quien apoyando a su candidato, pero era evidente que, como les decía antes, el gobierno tenía en sus manos la posibilidad de manejar, que no pudiera entrar Edmundo González al país. También el evento que sucedió ayer con María Corina Machado de pronto causó un impacto en el país. Todo el mundo pensó que podía estar detenida, pero al final no era la situación más cómoda o lo que le convenía al gobierno de Nicolás Maduro, una detención como la de María Corina Machado el día antes de la investidura que estaba preparando para que se llevara a cabo hoy. Herminia, precisamente, ¿qué sabemos de por qué fue detenida María Corina Machado y al cabo de pocas horas fue comunicado que había sido puesta en libertad? Exactamente, ¿qué es lo que sucedió en esa cadena de mando? Sí, fue una gran confusión en un lapso corto de tiempo, pudiera ser una hora, o si acaso un poco más. Su comando de campaña alertó por las redes sociales que estaba detenida, pues sí, causó una gran alarma en todo el país, todo el mundo quería saber qué era lo que había pasado. Pocos minutos después, una media hora, el Ministerio de Información y Comunicación envió a los periodistas extranjeros que están acreditados en el país el video de María Corina Machado diciendo que no estaba detenida. De allí empieza a circular el video, pero quedaba la pregunta, ¿por qué sale un video tan rápido de parte del gobierno? La postura de María Corina Machado, todo el mundo quería saber la verdad. Al final María Corina dijo que ayer tenía que hablar y decir qué era lo que había pasado y al final lo terminó diciendo hoy. Dijo que sí, que la habían detenido por un momento, que la coaccionaron para hacer un video y que su motorizado salió lesionado con un impacto de bala en una pierna y que está detenido. Pero que ella la dejaron ir, que pasó varias horas rodando por toda la ciudad tratando de volver a llegar a la clandestinidad, a su escondite, donde está desde el 28 de julio. Herminia, quédate con nosotros. Traslado el debate aquí al estudio de France 24 para plantearles pues que nos ayuden a entender, ¿no?, también en su opinión, lo que ha pasado en las últimas horas en Venezuela. Héctor, empiezo contigo. ¿Cómo entiendes que la oposición finalmente no haya podido cumplir esta promesa que tanto había reiterado y era de que Edmundo González iba a jurar el cargo este viernes como presidente electo de Venezuela? Bueno, la oposición venezolana ha llevado a cabo diferentes estrategias en la última década para conseguir que el chavismo deje el poder. Manifestaciones masivas en 2014, en 2017, en 2018, un gobierno paralelo de Juan Guaidó en 2019. Nada de ello ha dado resultado. Entonces se están intentando, yo creo que están intentando estrategias más arriesgadas. Cuando haces estrategias más arriesgadas tienes obviamente más posibilidades de que fallen. Yo creo que en los cálculos de la oposición estaba obviamente que la jornada de hoy no cumplieran los objetivos que se habían propuesto. Creo que la estrategia de la oposición venezolana, porque Edmundo González hoy se ha referido a ello más veces, es generar una situación en la que se produzca una escisión en las Fuerzas Armadas venezolanas. Eso es algo que obviamente va a llevar tiempo. Hoy, de nuevo, el ejército le ha dado su apoyo irrestricto a Maduro en un acto público de nuevo. Y en la medida en la que quieren generar esa escisión, están llevando otro tipo de estrategias, obviamente basadas quizás más, como en esta ocasión, en deseos, pero que en algún momento ellos piensan que podría dar resultados. Jean-Freddy, ¿cómo lo ve usted? ¿Está de acuerdo con Héctor en que la estrategia a largo plazo es crear esta escisión dentro de las Fuerzas Armadas? Creo que es muy importante resaltar que la oposición trató de separarse de esta historia de que Edmundo iba a ser un Guaidó 2.0, ¿no?, que era una de las narrativas, digamos, más poderosas de señalar como fantasioso a esta jura, ¿no?, que se iba a juramentar fuera de Venezuela, que iba a hacerlo en Cúcuta, en República Dominicana. Pero creo que también vale la pena hablar de una segunda narrativa paralela que los venezolanos vivimos, que es lo de la carterita azul, las historias de Bukele, los videos de desinformantes, la
no saber si el video era de inteligencia artificial o no. Hay unos debates, digamos, paralelos que incluyen que este video de María Corina Machado fue publicado por primera vez en un canal de Telegram del ministro. Es decir, todo parece que va como en dos caminos, y este segundo camino es como una especie de realidad paralela que se vive en un país que tiene Twitter bloqueado, 60 portales bloqueados, que criminaliza el uso de WhatsApp. Entonces, creo que es importante considerar estas dos cosas, que la oposición insistió en que no se iban a tomar cosas como juramentación con el TCJ paralelo o juramentación fuera del país, y que los venezolanos están viviendo una realidad a través de las pantallas digitales que no necesariamente corresponde con la narrativa del poder. Pero para que lo entendamos bien, ¿quién fomenta esta realidad, que esta narrativa a través de las pantallas? ¿Con qué objetivo? Bueno, hay una corriente desinformativa o una campaña de desinformación que, a diferencia de muchos otros países, proviene del propio Estado. Algunas investigaciones académicas y de medios verificadores señalan que, a diferencia de muchos otros países, es muy claro saber quién desinforma en Venezuela, porque proviene de campañas desde el Ministerio de Comunicación e Información, los llamados patriotas o tuiteros de la patria, el uso de estrategias televisivas desde el programa Con el Mazo Dando del ahora ministro Diosdado Cabello. Es decir, hay toda una estrategia que usa distintas columnas para impulsar esta narrativa de decir cuál es la verdad oficial y además malponer a cualquier cosa que salga de la narrativa, ¿no? Era la marcha fue fracasada y aquí está una toma aérea que lo demuestra, como otras marchas, o circular videos que hacen que se desacredite que estuvo detenida. No, nunca estuvo detenida, fue un show mediático. Es decir, esta narrativa sirve para contraatacar, digamos, cualquier cosa que trate de, digamos, animar o de crear esta excisión en el gobierno. Y por eso también estos videos de militares del 2014, del 2017, del 2019 vuelven y circulan una y otra vez como recientes. Y para simplemente cerrar lo que comentaba Héctor, y entonces, ¿usted ve lejana una escisión dentro del ejército? Creo que es muy difícil tratar de aventurar si eso va a pasar o no. Lo que sí podemos saber es que hay gente del estamento militar que se ha exiliado o que ha sido expulsado, o que siempre hay como esa duda de si hay personas que están en desacuerdo, y por eso se habla tanto de que las actas electorales demuestran que los militares también votaron a favor de González Urrutia. Pero es muy aventurado decir si esto va a pasar mañana, pasado, o si va a pasar finalmente. Herminia, me gustaría que nos comentaras cómo vives desde Caracas, cómo has visto precisamente estas distintas como narrativas informativas que han podido ir circulando este día entre la población venezolana, y cuál es un poco el equilibrio de fuerzas, ¿no?, con el que cuenta el oficialismo y la oposición ahora mismo en el país. Sí, es un buen punto. Gianfredi lo explicó exactamente cómo ocurre. Es una batalla. Tú, como dice él, tenemos algunas de las redes bloqueadas. Tienes que tener una compañía de internet para que el Wi-Fi te permita, por ejemplo, entrar a X. Es lo que me está ocurriendo estos días. Cuando estoy en la calle no lo puedo revisar porque las compañías de teléfono no te dan el acceso porque están bloqueados, sobre todo también con los canales como Efecto Cocuyo, donde también trabaja Gianfredi, o El Pitazo, que también son medios digitales importantes, donde puedes ir chequeando la información que sale. Por otro lado, bueno, cuando puedes ver las redes es una confusión total, es información que va y viene. Lo vivimos ayer muy mal con lo de María Corina Machado, no sabíamos quién decía la verdad, incluso para nosotros acá en el canal era muy difícil confirmar para poder dar la información, porque no había manera de confirmarlo bien, no había manera de creer a las fuentes que estaban diciendo lo que le estaba sucediendo a María Corina. Así que sí, estar aquí dentro con pocos medios para poder ver, y con limitaciones, digamos, con los accesos a la información, es bastante complicado. Tienes que tener tus propias fuentes, tienes que tratar de chequear un par de veces para no lanzar información que no es verdadera.
Claro. Les recuerdo a todos que me pidan la palabra cuando quieran comentar algo, porque entiendo que todos tienen un conocimiento bastante profundo de la causa, pero Juan Esteban, le doy también a usted su turno preguntándole respecto qué perspectivas considera usted que tiene la oposición venezolana ahora mismo en el corto plazo y sobre todo María Corina Machado, que está acusada en Venezuela de traición a la patria, de conspiración, ¿no? ¿Qué le puede deparar en los próximos días? Yo creo que un tema importante tiene que ver con la diferencia, y bien lo explicaban ahorita, los fantasmas de Guaidó. Yo lo denomino así. ¿Sigue por allí el fantasma de ese Guaidó o esa posibilidad de que sea un Guaidó 2.0? Yo creo que estamos en una situación totalmente distinta, con una presión internacional mucho más amplia que lo que vimos en el año 2019. Y con una coyuntura además, el apoyo de Estados Unidos. Y lo digo porque recordemos que estamos con un presidente electo a 10 días de posesionarse, que ya vivió la situación de Venezuela, que ya vivió la situación con Juan Guaidó. Fue el presidente que reconoció a Juan Guaidó, de hecho, en su momento, en el año 2019. Y esa presión se ha notado en el tono. Recordemos también que esa oposición venezolana estuvo, Edmundo, hace pocos días justamente aquí en Washington, reunido con miembros del Congreso de los Estados Unidos, un proyecto que avanza, por ejemplo, para aumentar esa recompensa, de hecho, que hoy se anunciaba, de aumentarla de 15 millones de dólares a 25 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro. No estamos ante un hecho menor. Y de 10 millones a 15 millones, ahora 25 también por Diosdado Cabello, anunciando también ahora que la cabeza de Padrino López para que quien brinde información para su captura. Es decir, yo creo que estamos ante un escenario donde la OEA lo ha demostrado, el debate de Estados Unidos ha sido claro y la oposición tiene que entender que tiene todo el apoyo internacional para, en mi opinión, un poco apagar esos ruidos de que esto es un Guaidó 2.0 y entender que realmente lo que hay son actas sobre la mesa. Todo este tema es verdad, lo explicaba muy bien la persona que estaba hablando hace un momento, y es lo de la cartera azul, los trinos de Bukele, le dan un contexto diferente. Yo creo que esto seguramente va a tener una salida, pero va a tener, digamos, un tiempo para que se pueda ir gestionando. Rápidamente volveremos al plano internacional, pero Héctor, ¿crees que realmente alguien de su círculo podría llegar a traicionar, a entregar a Nicolás Maduro después de que Estados Unidos elevara esta recompensa por su captura a 25 millones de dólares? Eso es muy aventurado decirlo, y además, bueno, una traición se pagaría con la mayor pena y de cárcel, y allí en Venezuela también se teme por la familia. En cualquier caso, me quedo con lo que ha dicho el compañero. Una de las cosas que más ha cambiado en esta crisis es el panorama internacional, y no es un tema baladí. No es un tema baladí específicamente que Maduro haya jurado hoy ante Daniel Ortega, Miguel Díaz-Canel y nadie más. Bueno, está el presidente de Congo también. Y nadie más. Eso es muy importante. No es baladí que no hayan acudido ni Gustavo Petro ni Luis Ignacio Lula da Silva, ni que el canciller colombiano dijera ayer que Colombia no reconocía las elecciones. Parece una tontería, pero las bases chavistas están atentas a eso. Las bases chavistas han visto hoy que su presidente ha estado acompañado solo por 2 presidentes en su toma de posesión, y eso de alguna manera desgasta. Eso es importante. Y precisamente, Herminia, el apoyo diplomático cada vez es menor, ¿no?, a nivel internacional, pero a nivel interno, el apoyo de la población, ¿en qué estado está ahora mismo? Sí, mira, realmente se dice que Maduro perdió apoyo, y sí se ha perdido. El chavismo ha perdido apoyo. Recordemos que Maduro trae esa base del chavismo para ser presidente. Sin embargo, todavía puedes ver que hay gente que los apoya. Tú, cuando estás en la calle, conversas con personas, realmente te acercas y los escuchas y dices, hay gente que, bueno, está por conveniencia, porque está en un lugar donde puede tener dinero, pero también existe una gente de base que tú dices, bueno, tendrá sus propios motivos, te los explican y tú dices, te respeto.
respeto tu opinión, igual como lo hacen los de la oposición porque siguen a la oposición. Pero sí hay una base que dice, se arraiga todavía al sentimiento, muchos se arraigan al sentimiento de Chávez, de lo que fue Chávez, de lo que representó Chávez para ellos, de lo que hizo Chávez por ellos, o lo que ellos dicen que Chávez hizo por ellos. Entonces, dicen que le tienen una lealtad a Chávez y que siguen con Maduro. Pero sí, evidentemente no podemos decir que el chavismo no tiene un apoyo, lo ha perdido, pero sigue teniendo un apoyo y esas personas existen. Y para ir cerrando este tema, Juan Esteban, no sé si desde Estados Unidos se ve posible el hecho de que el ejército estadounidense participara de una intervención, de una invasión militar en Venezuela. No creo que sea una carta por ahora, por lo menos no de manera pública. Lo que hemos visto son las sanciones. Recordemos las políticas del presidente Biden, pues ha sido sobre todo el tema petrolero, el tema de las compañías, pues ha sido una columna vertebral de esas sanciones. Hemos visto el rechazo del saliente subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, que antes de dejar el cargo lo dejó muy claro en la OEA. Fue tal vez la persona con la voz más fuerte señalando que hay que hacer una transición pacífica. Lo ha dicho el portavoz Matthew Miller, transición pacífica. Karine Jean-Pierre, hoy secretaria de prensa de la Casa Blanca, quien va a dejar el cargo en pocos días, decía, Maduro está más solo que nunca, pero siempre se habla de esa transición pacífica. Entonces yo no creo que en los planes de Estados Unidos esté contemplado una invasión militar a Miraflores. Para ya terminar con el tema del análisis sobre la situación en Venezuela, les pido a cada uno de ustedes 2 palabras de conclusión sobre esta cuestión. Héctor. Bueno, yo creo que la jornada ha dejado claro que no va a haber una solución a la crisis venezolana en el corto plazo. Y bueno, vamos a ver lo que depara el futuro. Hay quien piensa que la oposición va a salir debilitada. Yo pienso que no lo va a ser, no va a salir tan debilitada como en otras ocasiones, porque sí que es verdad que ha cambiado el escenario internacional y también el escenario interno. Jean-Freddy. Yo contrastaría un par de cosas. Nicolás Maduro habló de este tipo de herencia histórica, casi poética, y no habló de yo gané las elecciones. Mientras que María Corina, al final de lo que habló hoy, durante 9 o 10 minutos, dijo, habrá que hacer cualquier cosa que haga falta. Herminia. Creo que vienen momentos más difíciles para los venezolanos, más aislamiento internacional, más sanciones, que esto al final afecta a la población. Por eso, según ACNUR, casi 8 millones de venezolanos se han ido del país y la situación económica puede agravarse. También es un reto para la oposición porque este año vienen elecciones municipales, de gobernadores y vienen elecciones también de la Asamblea Nacional. ¿Qué va a pasar con la oposición? ¿Se va a reagrupar, va a participar o van a seguir dejándole campo al chavismo para que se mantenga con todos los poderes, digamos, manteniendo todos los poderes? Herminia, pues sin duda es algo que pues tendremos que ver en los próximos meses, si no años. Te agradezco muchísimo esta conexión, Herminia. Nos vemos pronto nuevamente aquí a través de las pantallas o aquí en Bogotá. Muchísimas gracias. Juan Esteban, sigo con usted para retomar un poco la línea sobre las perspectivas para Donald Trump, ¿no? Veníamos hablando de cómo puede influir esta nueva administración respecto a la situación en Venezuela, pero hablemos ahora más bien del panorama interno en Estados Unidos. Este viernes el republicano se ha convertido en el primer presidente electo en haber sido condenado. Sin embargo, esta condena ha sido puramente simbólica. Entonces, es una condena de libertad incondicional, no tiene ningún tipo de castigo, más allá del estigma, ¿no? ¿Qué sentido tiene condenar a Donald Trump si esta condena no tiene ningún efecto material? Pues yo creo que es muy simbólico y no hay que restarle importancia porque a pesar de que no tiene, esta condena de hecho técnicamente es de aquellas que no tienen ni multa, ni sanción, ni cárcel. Esas son las características. Pero es bien importante porque estamos a 10 días del Inauguration Day, de ese momento histórico de la famosa foto en Washington en invierno, los abrigos, los guantes, el Capitolio de fondo y toda esa majestad
de lo que implica la toma de posesión. Y 10 días antes, un juez de origen colombiano, Juan Merchan, dicta esta sentencia en contra de Trump, que lo persiguió durante toda la campaña, antes de la campaña, durante la campaña, incluso arremetiendo Trump de manera repetida contra este juez, señalándolo de no ser un hombre, digamos, neutro, no ser un hombre objetivo, y la importancia que tiene es que yo creo que simplemente se deja el precedente, pero no más de ahí. Yo no creo que esto afecte de ninguna manera la imagen ya de Trump, que de hecho, yo tengo que decir, es mi percepción, casi que este hush money, este caso del dinero silencioso por los pagos a Stormy Daniels, terminó victimizándolo y haciéndolo crecer en las encuestas, como nos dimos cuenta, y dándole la victoria para llegar al Salón Oval de la Casa Blanca. Sin lugar a dudas, él ha utilizado, ¿no?, estos procesos penales en su contra para alimentar este discurso de que él es una víctima, ¿no?, del mismo sistema que perjudica a los estadounidenses, ¿no?, de clase trabajadora. Héctor, vamos con otro tema del que ha sido protagonista Donald Trump, y ha sido con estos discursos, ¿no?, en los que él asegura que quiere comprar Groenlandia, ¿no? Recordemos, un territorio que ahora mismo forma parte de Dinamarca, un socio de la OTAN, también la supuesta voluntad de querer anexar Canadá, de tomar el control del canal de Panamá. ¿Qué lectura haces de estos deseos que parecen bastante poco realistas, ¿no?, por lo menos en el panorama actual? Bueno, yo creo que hay que ser categórico a la hora de calificar esa posición, y es que son barbaridades. Lo hace Estados Unidos poniendo la bandera de Estados Unidos sobre la bandera de Canadá. Imaginásemos por un momento que lo hiciera Alemania poniendo su bandera sobre la polaca, o viniendo a la actualidad que lo hiciera Rusia poniendo su bandera sobre la polaca. Sería un escándalo mundial, estaría en el disparadero Putin, estaría en el disparadero el presidente alemán. Es algo que se puede leer como un intento de distracción de este proceso judicial, o de los procesos que van a tener que pasar sus elecciones de gabinete para ser aprobadas en el Congreso, y para evitar escándalos de otro tipo antes de su toma de posesión, pero creo que no tienen ningún tipo de recorrido. Y además aliena a aliados de Estados Unidos. Canadá es uno de los mayores aliados de Estados Unidos, obviamente, y Dinamarca también. Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca. Aliena también a la Unión Europea. Es una posición que Trump no puede sostener. Entonces creo, sinceramente, que no va a llegar a nada. Creo que es una estrategia suya para desviar la atención, porque realmente pienso que me preocuparía mucho si fuera verdad. Juan Esteban, ¿cómo se ve desde Estados Unidos pues estas barbaridades, como las ha calificado Héctor? Parece que ya la hemos recuperado. No sé si tenemos ahora mismo Juan Esteban. Sí, hemos recuperado esta conexión. Precisamente, ¿cómo se leen estos comentarios dentro de Estados Unidos? ¿Qué acogida tienen? No, yo creo que lo que está haciendo Trump de alguna manera es simplemente un poco más de su estilo de generar polémica y de poner unas cartas sobre la mesa y de intimidar. Recordemos que, por ejemplo, con lo de Canadá, arranca con una reunión con Trudeau antes de su salida en Mar-a-Lago, y empieza a escribir en redes sociales "Gobernador Trudeau", y todos pensábamos que se trataba de una broma, y se decía que le había hecho el comentario en medio de la cena, pero fíjense cómo termina tomando ese tono de seriedad Groenlandia después. Pero yo creo que tiene más que ver con, por ejemplo, quizás una reducción para los buques estadounidenses que transitan por esa vía fluvial entre los océanos Atlántico y Pacífico, pero yo no creo que realmente esto vaya a ocurrir. Para mí es una locura, hay que decirlo, y en el caso de Panamá, pues ni se diga. Yo creo que legalmente Trump no tiene una vía para hacer algo de tal magnitud con Panamá. Jean-Freddy, le traslado a usted otra cuestión que también ha sido de actualidad en los últimos días, y tiene que ver con quien todo apunta será la mano derecha de Donald Trump. Hablamos de Elon Musk, quien está liderando lo que se podría calificar de una línea diplomática alternativa, militando sobre todo a través de su plataforma X a favor de la extrema derecha global. El caso quizás más paradigmático ha sido su defensa férrea de Alternativa por Alemania,
Alemania, este partido de extrema derecha, ante unas elecciones inminentes en el país y descalificando al canciller alemán Olaf Scholz, ¿no? Calificándolo de inútil. Le pregunto sobre su opinión sobre toda esta polémica, y es que varios dirigentes europeos como Emmanuel Macron califican estos comentarios de Elon Musk como una injerencia en asuntos internos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, esto trae de nuevo el debate sobre si los que son dueños de las grandes tecnológicas tienen un poder fáctico que deberían o no deberían. Antes se hablaba si Mark Zuckerberg tenía demasiado poder cuando decidía qué cosas deberían normarse en Indonesia o en Brasil o en India, porque tenía políticas diferenciadas, e incluso esto de responder a las peticiones de los gobiernos de borrar o no algún contenido. Pero Elon ya lo había hecho antes, con las entrevistas a Tucker, con las entrevistas a Milei, donde utilizó su plataforma, digamos, como sus juguetes, como pasa con Tesla y como pasa con sus otras empresas, donde no está claro si el dueño de la empresa, el CEO, o es dueño de una finca, porque lo utiliza casi para extender sus poderes. Y ahora, y creo que rescato con lo que había dicho antes con lo de Trump, pareciera que Trump está apuntando a que el imperialismo no es tan malo, amigos, vamos a recuperar en primer lugar, Estados Unidos es el país más grande del mundo y por eso tiene colonias y gobiernos e influencia, porque también hay un debate sobre Estados Unidos es el país más influyente y más grande, más importante, o se la está disputando ahora China, por ejemplo. Creo que esto va junto, y por eso Elon está, digamos, inmiscuyéndose en asuntos internos de varios países de Europa, donde al mismo tiempo tiene inversiones. Entonces, esta diferencia o esta separación medio sacra que había entre los empresarios y los políticos, ellos dos la están borrando, ¿no? Lo hizo Trump y ahora parece una extensión normal, esperable, que Elon también pueda ser alguien que ejerza esta misma influencia técnico-político-económica. ¿Cómo lo ves, Héctor? Hay quienes comparan, ¿no?, el poder de Elon Musk al frente de X con los poderes de grandes magnates, ¿no?, de imperios mediáticos como Rupert Murdoch, sin ir más lejos. También se ha sumado, ¿no?, a la polémica el hecho de que Meta, lo anunció Mark Zuckerberg, va a eliminar este fact-check, verificación de contenidos. ¿Cuál es tu lectura de este panorama que se está dibujando? Lo que intenta Zuckerberg es congraciarse con la administración Trump. Recordemos que Facebook, que también es parte de Meta, bloqueó su cuenta, la cuenta del presidente electo de Estados Unidos en el pasado, y obtener, como probablemente obtendrá Musk, pues beneficios para su empresa. Luego también hay otro punto de vista, que es que en Internet la polémica vende. La polémica da dinero. Si tú tienes unos muros de regulación de contenido muy estrictos, tienes menos polémica y por ende tiene pues muchos menos beneficios. Y luego, pues es preocupante que Meta quite esta regulación porque, bueno, Twitter al final tiene relevancia, gran parte del mundo político está ahí, el mundo periodístico, el mundo del poder, y marca agenda, pero al final tiene un número de usuarios muy limitado en comparación con las redes sociales de Meta. Solo Instagram tiene 6 veces el número de usuarios de X, con lo cual es muy preocupante, y Zuckerberg ya se ha expresado en relación con cómo también se ha expresado Musk en contra de lo políticamente correcto. Yo quiero hacer una defensa de lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto es lo que impide que nos matemos como sociedad. Si yo a cada persona que veo que no me cae bien le digo en la cara lo que pienso, probablemente pues tendría muchos problemas. No se puede tener esa actitud. Hay que defender lo políticamente correcto. Sin duda hay que defender ciertas normas de conducta, ¿no? Para convivir en sociedad. Les planteo que para ir cerrando este programa, porque lo prometido es deuda y hemos dicho que comentaríamos brevemente la situación en Ecuador. Es incierta, por lo tanto hay poco que comentar, pero les pido 2 palabras sobre su punto de vista. Daniel Noboa, a pesar de la contraindicación del Congreso, ha nombrado por 4 días
días a Cynthia Gilbert como presidenta encargada del país. Sin embargo, ella no ha aparecido públicamente y la situación es de máxima confusión, con unas elecciones también a la vuelta de la esquina. Le pregunto, Juan Esteban, ¿cuál es su perspectiva un poco para el Ecuador? Yo creo que Ecuador está en una situación compleja, aunque yo sé que Noboa lo que ha dicho es que esto es de fuerza mayor y esa fue como la razón que él dio para encargar la presidencia. Me parece a mí que deja un poco en evidencia algo de inestabilidad, esa es mi perspectiva. Y recordemos que también hubo una advertencia del Consejo Nacional Electoral del Ecuador que recordó esa prohibición legal para los servidores públicos en funciones de lo que se conoce como inducir el voto a favor de una determinada opción y el uso de recursos públicos para dichos fines. Para mí simplemente Noboa lo que deja claro en ese decreto es que sí, lo que busca es como separar esas actividades como presidente y como candidato. No lo deja tan claro y para mí sí es una señal en la que no sale muy bien librado Daniel Noboa, esa es mi perspectiva. Jean-Freddy. Creo que es una señal de que en Latinoamérica esto del candidato presidente que se queda para siempre y que tiene, digamos, una misión por encima de las normas jurídicas, lo estamos viendo muy claramente en Ecuador, lo hemos visto en países vecinos y parece que el hombre fuerte sigue estando muy, muy vigente en Latinoamérica. Héctor, las últimas palabras. Yo creo que es una muestra del irrespeto que tiene Noboa para las normas. Recordemos que la policía ecuatoriana entró a la Embajada de México en Quito para sacar a un político opositor, que sea culpable o no, la acción misma violaba las normas internacionales y creo que le va a pasar factura en las elecciones. El correísmo ha perdido las dos últimas elecciones porque hay un buen número de ecuatorianos que rechazan a Rafael Correa y tiene un antivoto muy grande. Pero esta vez hay un candidato que es Daniel Noboa, que tiene una buena cantidad de probabilidad de voto, pero también tiene un antivoto muy grande, y eso podría darle mayores opciones al correísmo en estas elecciones. Me avisan que todavía nos queda un minuto, por lo que les propongo algo, si quieren, y es que me digan en qué van a tener puesta la mirada, cuál va a ser el tema que va a centrar su seguimiento periodístico este 2025, que, como decíamos, ha iniciado de forma tan convulsa. Juan Esteban Silva, supongo que desde Washington la respuesta es bastante clara, ¿no? Sí, sin duda alguna, una segunda presidencia de Donald Trump que, valga la redundancia, no va a ser la misma, no va a ser igual. Miren, ustedes hablaban de Elon Musk, recordemos, Elon Musk es el hombre que más le habla hoy al oído a Donald Trump. Es el que va a conducir ese departamento de eficiencia del gobierno, es el hombre más cercano a Vivek Ramaswamy, que es la nueva cara del Partido Republicano. Hay que ponerle el ojo, además, por último, a Marco Rubio. Marco Rubio fue el senador que propuso aumentar, por ejemplo, la recompensa contra Maduro a 100 millones. Sin duda. Va a ser secretario de Estado en unos días, confirmado por el Senado. Esa administración, sin duda, probablemente depare bastantes sorpresas. Muy rápidamente, porque ya hemos agotado el tiempo, en un concepto, Jean-Freddy. Lo que viene con Meta, no solo el anuncio de Zuckerberg. Hoy supimos en la mañana por la agencia EFE que ahora usted puede insultar o decirle enfermo mental a las personas de la sexodiversidad, puedes decir que las mujeres no deberían estar en el ejército, puedes aludir a tu religión para estos conceptos, entonces se abre una puerta desconocida hacia la desinformación. Héctor, una palabra para no dejarte fuera porque ya me hacen cortar. ¿Cómo va a reaccionar la región? ¿Cómo va a reaccionar a la Secretaría de Estado de Marco Rubio? Yo creo que va a ser lo más importante de este año. Pues sin duda tendremos tiempo, ocasión de comentar estos temas en este y otros espacios de France 24. Les agradezco a los tres su participación, como siempre también a todo el equipo técnico y equipo de producción de Una Semana en el Mundo, que hace posible esto y todos los espacios de este canal. Muchísimas gracias, como siempre, a ustedes también por su atención. Enseguida regresamos.